En nombre de Jesús, amén y amén. Estos días estamos hablando sobre la serie El Espíritu Santo. Llevo un proceso ya de un mes larguito hablando sobre doctrinas. Estamos enfocados en doctrinas. Amén. Sabemos que necesitamos conocer bien la doctrina de Cristo, que son los principios, mandatos, enseñanzas que debemos nosotros conocer y obedecer como cristianos. Y hemos estado mirando como texto base, segunda de Timoteo capítulo 3, vamos a leerlo. Segundo libro de Timoteo capítulo 3, y vamos a leer los primeros 10 versículos. Segunda de Timoteo 3, y leemos los primeros versículos. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Diga conmigo, tiempos peligrosos. Pero ya sabemos que de esos tiempos peligrosos que está hablando no es asunto de violencia, de guerras, porque inmediatamente algunos dijeron, el ELN, la FARC, sí, Irán, Israel. No, está hablando de tiempos peligrosos por asuntos doctrinales. Dice: porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Sigue: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Está hablando de toda esta gente que hacen parte de los tiempos peligrosos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Sigue: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Seguimos, por favor. Pero tú has seguido mi doctrina. Aquí está hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Y después de decirle pilas porque vienen tiempos peligrosos, y hace un barrido, casi que un recuento del comportamiento de esos hombres amadores de sí mismos, abandonados de la buena doctrina, que se aman ellos mismos con propósitos personales más que lo de Dios, que a Dios. El apóstol Pablo reconoce a Timoteo y dice: pero tú, gracias a Dios por ti, Timoteo, que has seguido mi doctrina. Recuerde que la doctrina de Cristo es la doctrina que nos enseñaron los apóstoles. Y estamos hablando de los apóstoles bíblicos. Y el apóstol Pablo está diciendo sin temor alguno: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Amén. Está hablando sobre esto. Porque tenemos que cuidar, estamos en un tiempo donde debemos cuidar de la buena doctrina. No se trata, dijimos, que no se trata solamente de la pasión que tenemos por Dios y el deseo que tenemos de agradar a Dios, sino que se trata de aprender de Dios mismo, de su palabra. Que nuestra fe, que nuestra doctrina esté basada directamente en la palabra del Señor, que nuestro fundamento sea la palabra del Señor. He preguntado muchas veces: ¿por qué crees en lo que crees?
Y si tu respuesta es porque así me enseñó mi papá, o porque así me enseñó mi religión, o porque así me parece, su doctrina está muy lejos de la verdad. Nuestra respuesta con respecto a lo que creemos, a nuestra fe, a nuestra doctrina debe ser siempre porque así dice la palabra del Señor. No sé si alguno de los que está aquí puede levantar su manito y decir: yo lo que creo es porque he constatado que así está en la palabra del Señor. Y los que no pueden levantar la mano, les voy a decir que necesitan hacerlo, necesitan tener una doctrina que usted pueda levantar su mano y decir: no diga porque así dijo el pastor Miguel, la embarra. A mí no me interesa que lleven mi nombre por allá en alguna parte. ¿Y por qué creen eso? No, porque el pastor Miguel allá nos enseñó así. No. Si usted tiene que decir eso, ya la embarró. Es importante que usted diga porque así lo dice la palabra del Señor. Amén. Porque en el libro de Hechos capítulo 4 versículo 12 dice: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Yes. Oh, me encanta esta iglesia. Me ponen el corazón así a mil. Gracias a Dios yo no sufro del corazón. Si no me lo estallan. Sí. Y lo he dicho, miren, mis amados hermanos, más peligroso que estar consciente que no sabemos nada de la Biblia es pretender que sabemos mucho, pero saber mal. Eso es muy peligroso. Por lo tanto, siempre en este proceso voy a recalcar al respecto, ¿sí? Porque se trata de aprender de Dios mismo. Hace 8 días estuvimos hablando sobre el Espíritu Santo y miramos 3 aspectos bien importantes. Quiero repasarlo un poco. Sobre los nombres dados al Espíritu Santo, ¿lo recuerdan? Dijimos que el Espíritu Santo tiene, al menos miramos 5 nombres, que tal vez podemos encontrar otros 2, como el Espíritu de Jehová, creo que no lo miramos en el Antiguo Testamento. Sin embargo, dados al Espíritu Santo miramos que es el Consolador, que lo dijo el mismo Señor Jesucristo en Juan 16:7. Miramos otro nombre del Espíritu Santo como el Espíritu de verdad en Juan 16:13. Miramos otro nombre del Espíritu Santo que es el Espíritu de vida, Romanos 8:2. Otro que es el Espíritu de Dios, Romanos 8:9. El Espíritu de Cristo, Romanos también 8:9. Estuvimos mirando también qué nos trae el Espíritu Santo a nosotros, ¿sí? ¿Qué hace en nosotros o qué nos da a nosotros más bien el Espíritu Santo? Y miramos que en Isaías 11:2 dice que el Espíritu Santo es el que da sabiduría. ¿Qué tal si leemos ese texto? No sé si lo podemos proyectar. Isaías 11:2, me gusta muchísimo para que usted lo tenga claro. Dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Note todo lo que nos da el Espíritu Santo. La persona que es llena del Espíritu Santo es una persona más sabio, más inteligente, con capacidad de dar buen consejo, que cada día su conocimiento crece y es un hombre o una mujer temeroso de Dios. ¿Cuántos quieren tener todo eso? Si usted desea disfrutar de todo ello, esto es de lo que nos da el Espíritu Santo, nos hace a nosotros más inteligentes. Ahora miramos, estoy corriendo porque es solo un repaso. Si usted quiere escucharlo y estudiarlo, ya está en el YouTube de la iglesia, allí encuentra esta enseñanza. Y miramos qué obra espiritual hace el Espíritu Santo en nosotros. Y miramos precisamente Juan 16:7 y 8. Y dice que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, nos ayuda en nuestras debilidades, Romanos 8:26. ¿Qué obra espiritual hace en nosotros el Espíritu Santo? Dice que intercede por nosotros, Romanos 8:26, nos hace libres, 2 Corintios 3:17. Se une a nuestro espíritu, Romanos 8:16,
y nos garantiza el cumplimiento de las promesas eternas, como lo dice Romanos 10, 8 y 9, de que seremos salvos, ¿cierto? El que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyeres en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. También habla Hechos 16:31, que dice: el cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta es una obra del Espíritu Santo que lleva a las personas a Cristo, etcétera, etcétera. Amén. Este es un pequeño repaso de lo visto hace 8 días. Y hoy vamos a ver un tema que lo titulé La manifestación del Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu Santo. Y voy a ser puntual porque ya pasó el tiempo. Hoy están hablando de muchos asuntos y ahora más adelante voy a mostrar unos videos que hablan de la manifestación del Espíritu Santo. Si usted ha escuchado o ha estado en algún evento donde se hable y digan: uy, cómo se mostró, cómo hubo esa manifestación tan tremenda del Espíritu Santo, regularmente ¿a qué se le adjudica la manifestación del Espíritu Santo? ¿Sí? Uy, cómo se manifestó el Espíritu Santo de manera tan poderosa. Y hoy se está hablando de la manifestación del Espíritu Santo como unos sucesos que dejan aterrados a las personas y unas cosas que cada día se salen del asunto normal y cada día son como más místicos, más espectaculares, más asombrosos. Sin embargo, vamos a mirar en el Antiguo Testamento qué obra hacía el Espíritu Santo en cada persona sobre la cual venía el Espíritu Santo. Usted que está tomando apuntes, ¿qué hacía y qué podemos ver allí en la palabra del Señor que sucedía en aquellas personas sobre las cuales venía el Espíritu Santo? Y vamos a ver al menos 5 personas. El primero está en Jueces capítulo 14 versículo 6 y habla de Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Y dice Jueces capítulo 14 versículo 6: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Note que está hablando de sobre. No dice dentro de Sansón. No dice que el Espíritu Santo llenó a Sansón. Y algo que voy a recalcar bastante en estos textos es que en el tiempo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, obviamente el Espíritu de Dios, venía sobre las personas y estaba cada día cumpliendo la función que el Señor en su Trinidad ha puesto en la labor del Espíritu de Dios. Y allí dice que vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito. ¿Alguno ha cogido un cabrito? Es algo tierno, ¿cierto? Casi no pesa. Usted coge un cabrito, es puro lanudo así. Yo quedé sorprendido. Sí, allá donde la hermana Teresa tiene varios ovejitas y yo estaba así, y yo la cogí, la levanté y no pesaba nada, solo lana. Y son tan tiernos, ¿no? Y dice que así cogió un león. Yo un león sí le tengo miedo. Sí. Y así cogió al león y lo despedazó como quien despedaza un cabrito. Dice, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había sucedido. Después miramos nosotros lo que hizo el Señor a través de Sansón, ¿sí? Sin embargo, la vida de Sansón fue una vida casi que normal, ¿no? Era un mechudo. ¿Lo recuerdan? La historia, que consiguió novia,
que se enamoró de una mujer de un pueblo, después se enamoró de otra, tenía una debilidad impresionante por las mujeres. Allí encontramos a Sansón. Lean la historia en la casa. O ya sé que la mayoría la ha leído. Pero dice que el Espíritu Santo de Dios vino sobre Sansón y Sansón hizo cosas espectaculares, cosas sorprendentes, pero no lo vio nadie. Solamente él. ¿Sí? No lo vio nadie más. En el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 34, estamos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Jueces 6, 34. Allí habla de Gedeón, uno de los jueces que hubo en la historia del pueblo de Israel, y dice, entonces el Espíritu de Jehová, ¿qué hizo? Vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abierecitas se reunieron con él. Y lea la historia, volvemos otra vez. Allí Gedeón, el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y Gedeón hizo algo, convocó el pueblo, y la presencia de Dios estuvo con él, y hubo libertad para el pueblo de Israel. Porque Gedeón tenía sobre él la presencia del Espíritu Santo. Hombres que Dios los tomaba para un propósito, para una función, y el Espíritu Santo de Dios posaba sobre ellos. Aquí hay una gran diferencia. Tenga en cuenta, y si tiene su Biblia, subraye, dice vino, el Espíritu de Jehová vino sobre. Amén. Vino sobre él. Primera de Samuel capítulo 10, versículo 10. Allí hay otro hombre, otro suceso, que es el de Saúl. Primera de Samuel 10, 10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, con Saúl. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó con ellos. ¿Qué hizo Saúl? Profetizó. Leamos el siguiente texto. Si lo podemos tener. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Estaba profetizando, pero no estaba hablando en lenguas ni diciendo, oh hermanos, no, estaba profetizando, diciendo profecías que Dios puso en él, que el Espíritu Santo de Dios puso en Saúl. Interesante, ¿no? Pero todo esto sucedió cuando vino sobre él el Espíritu Santo. Primera de Samuel 16, 13. Allí hay otro hombre que se llama David. Diga conmigo, manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Ven? Manifestaciones del Espíritu Santo. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. ¿A quién? A David. Allí fue cuando fue ungido por rey David. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino, ¿cómo? Sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Sí? Por lo tanto, David desde allí siempre caminó con el Espíritu Santo reposando sobre él. ¿Sí? Vino sobre David el Espíritu Santo. Ahora, si notamos algo, o terminemos con la próxima persona. Bueno, antes de leer la próxima persona, si notamos algo, y usted lee las historias de cada uno de ellos, de Sansón, de Gedeón, de Saúl, de David, cada uno de ellos hizo cosas que fue un propósito de Dios después con ellos. Usted no va a encontrar que salía David y con el poder del Jame, ¿cómo es? El Kameha, esa vaina. Sí, ni haciendo cosas raras, ni tumbando gente, porque estaba poderoso, porque estaba sobre él el Espíritu Santo, sino que cada uno de ellos fue
totalmente, ¿cómo lo llamamos? Ungido por el Señor y lleno de sabiduría, lleno de inteligencia, de estrategias, hombres temerosos de Dios, hombres entregados al Señor, ¿sí? Que hasta el día en que decidieron hacerlo, como lo hizo Sansón, tuvieron de respaldo el poder del Señor, pero el día que se apartaron del Señor también tuvieron sus consecuencias. ¿Sí? Vino sobre ellos las consecuencias. ¿Recuerda cómo murió Sansón? ¿Recuerda lo que pasó con Saúl? ¿Recuerda lo que pasó con David? Hablaba de la presencia de Dios, de la venida del Espíritu Santo sobre ellos, pero no era el Espíritu Santo quien dominaba la voluntad de ellos, sino que era el Espíritu Santo quien se movía a través de ellos cuando ellos se metían en obediencia con el Señor. El día que decidieron desobedecer, pues desobedecieron. Y el día que decidieron pecar, pues asumieron sus consecuencias, sin lugar a dudas. Por eso miramos la historia de cada uno de ellos. A mí me parece maravillosa la palabra del Señor porque no esconde nada. ¿Sí? Cuenta de manera cruda la realidad y podemos entender lo que es nuestra relación con el Señor. Por lo tanto, siempre vino sobre ellos y allí estaba manifiesto el Espíritu Santo, porque la gente vio la manifestación del Espíritu Santo a través de Saúl, porque Saúl profetizó y segundo, tuvo la capacidad, la fortaleza de reunir al pueblo y de levantar el pueblo de Israel, igual cada uno de estos hombres. Y los seguían porque el pueblo veía en ellos que había sabiduría, que había inteligencia, que había respaldo de parte de Dios en lo que ellos hacían. Diga conmigo, la manifestación del Espíritu Santo. Ahora, en nuestro tiempo nosotros recibimos, la palabra del Señor dice que recibimos al Espíritu Santo en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo, entregamos nuestra vida a Cristo. Con nosotros funciona de otra manera. En nosotros no viene sobre nosotros el Espíritu Santo, sino que la palabra del Señor dice que el Espíritu del Señor está en nosotros. Es muy diferente, ¿cierto? ¿Está qué? En nosotros. Ahora, estar lleno del Espíritu Santo, una persona llena del Espíritu Santo es una persona que está entregado y controlado por el Espíritu Santo. Amén. Escúchame bien. ¿Qué sucede en una persona que está lleno del Espíritu Santo? Esa persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que se ha entregado por completo y que ha permitido que el Espíritu Santo controle su vida. Es eso, estar lleno del Espíritu Santo. Ahora, igual que cuando venía el Espíritu Santo sobre alguien en tiempos del Antiguo Testamento, hoy el que está lleno del Espíritu Santo es alguien entregado, influenciado y controlado por el Espíritu Santo. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dije que iba a ser muy puntual hoy. Y quiero que lo leamos con mucha atención. Romanos 8, 1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si no lo ha encontrado, léelo al frente. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Diga conmigo, lleno del Espíritu Santo. El que anda conforme al Espíritu. Esa persona que anda, que vive, que tiene cuidado, que aunque tenga deseos de hacer algunas cosas, no las hace porque eso el Espíritu Santo le hace entender de qué, de pecado. ¿Se acuerda? Que miramos el texto, Juan 16, 8. Y cuando venga el Espíritu Santo, pecado, de justicia y de juicio.
¿Sí? Ahora, cuando la persona está llena del Espíritu Santo, pues obviamente esa persona está, voy a decir algo que no es una herejía, pero quiero de pronto compararlo. ¿A usted le pasa que cuando de pronto ya ha identificado qué cosas come y le hacen daño? Y entonces usted la ve y dice, ¿eso tiene? Alguien dijo, tiene que lo inflama. Bueno, pimentón. Y es que lo que pasa es que yo tengo un problema que el pimentón a mí me hace daño. ¿Sí? Eso que le hace daño a usted, eso. Yo soy alérgico como a las picaduras de abejas. ¿Sí? Pero es precisamente eso. En el pecado, con relación al asunto del pecado, de la justicia, del juicio, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, esa persona identifica, ya dice, no, eso no es bueno para mí, esto me hace daño en mi relación con Dios, en mi santidad, en mi eternidad. Esto sucede en una persona llena del Espíritu Santo. Por eso dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Aquellos que no hay ninguna condenación. Dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, la persona llena, por eso quiero que usted apunte allí y no se le olvide, la persona que está llena del Espíritu Santo no es la persona que en la iglesia más brinca ni más se descontrola y que toca decir, ¡ay, qué llenura tan impresionante! Cómo desordenó todas las sillas, lleno del Espíritu Santo. No. Es la persona que más controla su vida. No es el que se descontrola en la iglesia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es muy importante entender que tal vez esa picosidad y esas cosas, esos corrientazos que pasan de la cabeza a los pies, que algunos cuentan como qué cosa del Espíritu Santo se movió y se manifestó de una forma impresionante en alguien, tal vez nunca suceda en usted. Pero puede suceder en personas que son tan emocionalistas que sienten cosas y se descontrolan en la iglesia y también están descontrolados afuera. Es importante mirar, porque esto está hablándole del Señor a usted, qué tan lleno del Espíritu Santo está. La persona llena del Espíritu Santo es esa persona que puede estar segura que está caminando en el camino del Señor y que va cada día en la salvación de Cristo, porque no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay personas que pueden haber aceptado a Cristo y reconciliarse con Cristo 100,000 veces, pero si no anda conforme al Espíritu, habrá condenación. Vuelva y lea el texto. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay iglesias que dicen, yo quiero decirles algo, escúchenme que voy a decir algo. Con mucha atención, hay personas que dicen, él todavía no es cristiano porque no ha hecho la oración de fe. Déjeme tener dudas al respecto. Quiero hacerle la pregunta, ¿una oración de fe salva? Porque esto ha llevado a la concientización a muchas personas a decir, yo ya hice la oración de fe y por lo tanto yo ya soy hijo de Dios y yo soy salvo. Pero el texto que estamos leyendo dice que si no anda conforme al Espíritu, está condenado. O sea, si esa persona hizo la oración de fe pero sigue caminando conforme a la carne, quiere decir que no le dirige el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo es el complemento con el Padre. Note algo, y lo dijimos hace unos días y tal vez vuelva a hablarlo, el Espíritu Santo nos lleva a Cristo y Cristo nos lleva
al Padre. Si no tienes el Espíritu Santo, no tendrás al Padre. Por lo tanto, es muy importante entender esto. Estar lleno del Espíritu Santo es estar influenciado y controlado por el Espíritu Santo. Ahora, no me vayan a malinterpretar, no es que el Espíritu Santo me controla las malas. ¿Sí? Nosotros estamos controlados moralmente o éticamente por lo que principios éticos y valores que tenemos nosotros. ¿Cierto? ¿Cuántos están pasando una crisis económica? No levante la mano. Pero el que esté pasando una crisis económica, si tiene ética y moral de hombre honesto, honrado y trabajador, no está pensando sacar un cuchillo e irse a buscar a ver a quién atraca. ¿Por qué? Porque está controlado, así tenga un problema bien serio económico, está controlado por unos principios que son innegociables. Amén. Igualmente nosotros, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, por más que sucedan cosas, estamos controlados por el Espíritu Santo de Dios. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Ahora, la persona que está influenciada y controlada por el Espíritu Santo y ha permitido que el Espíritu Santo controle cada área de su vida, es esa persona en la que se ve el fruto del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, versículo 22. ¿Sí? Dice Gálatas 5:22 y léalo al frente. Dice, ahora pues, no, ese no es Gálatas 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu es, léanlo por favor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Sigue 23, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El verso 24 deja claro. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Quién los crucifica? Yo lo crucifico. Usted crucifica su carne porque se deja influenciar por el Espíritu Santo. Porque se deja controlar ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por lo tanto, esto es importante tener en cuenta que como resultado, como resultado, hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora, vuelvo y repito, en el Antiguo Testamento miramos que todos sobre los que vino el Espíritu de Dios vivían en el propósito de Dios. Sobre los que vino el Espíritu de Dios, ellos, el Señor los tomó para hacer y cumplir un propósito con cada uno de ellos. Ahora, entramos al asunto que nos compete hoy, y de verdad que hoy se habla mucho con respecto a las manifestaciones del Espíritu Santo. Diga conmigo, manifestaciones. Entonces, escuche bien, han dividido y han puesto la llenura del Espíritu Santo como una cuestión aparte de lo que es manifestación del Espíritu Santo. Pero quiero decirle que el fruto del Espíritu Santo en una persona es la manifestación del Espíritu Santo. Vuelvo y lo replanteo nuevamente. El fruto de un árbol, ¿qué es? ¿Qué es lo que se espera de un árbol de frutas? De naranjas. Naranjas. Ahora, si da buenas naranjas, allí se manifiesta qué hay dentro de ese árbol. ¿En dónde? En las naranjas. Yo hablo como para niños, ¿cierto? Alguien me dijo, pastor, sea serio, hable para grandes. Pero el Señor Jesucristo dijo, el que no se hace como un niño, entrará en el reino de Dios. ¿Sí? Es importante tenerlo en cuenta. El fruto nuestro, el fruto del Espíritu Santo en nosotros, que acabamos de ver en Gálatas, es la manifestación del Espíritu Santo en nosotros.
Allí se manifiesta el fruto, lo que está haciendo el Espíritu Santo dentro de nosotros se manifiesta a través del fruto nuestro. Amén. Esto es importante. Ahora, el libro de Primera de Corintios es algo bien bonito, capítulo 12. Vamos a leer los versículos del 7 al 12. Primera de Corintios 12, del 7 al 12. Dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Escuche bien. ¿Y de qué va a hablar? ¿Sí? Dice el versículo 8: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. O sea, lo que hoy estoy haciendo aquí es la manifestación del Espíritu Santo. ¿Sabían ustedes? Diga conmigo, palabra de sabiduría. ¿Sí? A otro, palabra de ciencia. A otro, palabra, no me lo quite, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Gracias. A otro, fe por el mismo Espíritu. Cuando dice fe por el mismo Espíritu, aunque no quiero tocar este asunto que algunos van a preguntar: pastor, las lenguas, pastor, entonces la fe. No vamos a tocar hoy sobre los dones, pero estamos hablando de lo que hace la manifestación del Espíritu Santo. Y dice: a otro, fe por el mismo Espíritu. Es esa capacidad que usted tiene de hablar con esta persona y llevarlo a confiar en el Señor y a obedecer al Señor. ¿Alguno ha tenido esa experiencia? Que habla con alguien y esa persona entiende y dice: yo te quiero acompañar a la iglesia, quiero aprender, quiero conocer lo que está pasando en ti. ¿Le ha pasado? Esa es la manifestación del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice: a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Sigue: a otro, el hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otros, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. ¿A dónde vamos? 11, el 12. 11. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Oiga, esto es hermoso. Todo esto lo hace el Espíritu Santo. Ahora, cuando usted lee esto, tiene que leerlo con la madurez de entender que allí no hay ningún desorden ni ninguna cosa mística. ¿Cuántos han orado por un enfermo y se han sanado? Varias personas han orado. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y tal vez algunos nunca lo han experimentado porque no han orado por un enfermo. ¿Sí? Cuando alguien esté enfermo, atrévase en el nombre del Señor y permita que la manifestación del Espíritu Santo esté allí. ¿De acuerdo? Hay algunas personas: pastor, me invitaron a orar por un enfermo, ¿me acompañas? Yo quisiera ir a acompañarlos y quedarme así mirando. Pero le tiran a uno la responsabilidad, ¿verdad? ¿Por qué no ora usted? Para que cuente el testimonio de los que levantaron la mano. ¿Sí? Esa es la manifestación del Espíritu Santo allí sanando. ¿Sí? Y es esta la labor. Note que allí no ha hablado nada de cosas raras, sino de algo controlado por el Espíritu Santo, de algo serio. Aquí estamos predicando de manera seria la palabra del Señor y el Espíritu Santo está llevando al entendimiento a cada uno de ustedes. Diga conmigo: se está manifestando el Espíritu Santo. Así como miramos en el Antiguo Testamento sobre estos hombres de Dios y encontramos varios. Usted encuentra allí a José. ¿Se acuerdan de José? Usted encuentra allí a José y fue un hombre sobre quien vino el Espíritu Santo y Dios le dio una sabiduría impresionante. Pero estuvo en la cárcel y el Señor estaba con él. ¿Se acuerdan? Lo olvidaron, lo hostigó la esposa de Potifar, pero el Señor estaba con él. Lo vendieron los hermanos, me devolví, ¿no?
y lo echaron a un pozo, pero el Señor estaba con él. Escúcheme bien, no, esto muestra que no porque esté el Espíritu Santo con una persona, la persona no va a pasar circunstancias adversas o difíciles. Pero lo que sí podemos entender es que la persona llena del Espíritu Santo puede decir, como dijo el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuánto lo creen? Por lo tanto, allí miramos hombres sobre los que estuvo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se manifestó a través de ellos. José fue un testimonio de que la presencia de Dios estaba en él. El faraón dijo, ¿qué otro hombre encontramos sobre quien esté el poder de Dios, sino en este hombre? Luego hablan de Daniel y allí Nabucodonosor dice lo mismo. ¿De quién? De Daniel. ¿Estaba tumbando Daniel gente haciendo cosas sobrenaturales? No. Estaba sencillamente usando lo que trae el Espíritu Santo, la sabiduría, el discernimiento, la rectitud, y diciéndole a los que lo cuidaban y se encargaban del menú de él, de eso no como porque desagrado a Dios. ¿Lo recuerdan? Pero todo lo que hizo Daniel, sobre quien estaba el Espíritu Santo, estoy hablando del Antiguo Testamento, hacía que la gente viera manifiesto en él el poder de Dios. Hoy pasa lo mismo. Toda manifestación del Espíritu Santo es una obra a través de los dones del Espíritu Santo. Es cuando hay palabra de sanidad, sabiduría, discernimiento, lenguas en función, etc. ¿De acuerdo? Vuelvo y lo repito. Toda manifestación del Espíritu Santo resalta la sabiduría y el poder de Dios. Diga conmigo, manifestación del Espíritu Santo. Escúcheme bien, la manifestación del Espíritu Santo no es una locura, porque lo he hablado varias veces. La manifestación del Espíritu Santo no es una locura que roba la voluntad de la gente y descontrola a la multitud y hace cosas que son propias de demonios. Vuelvo y lo repito. Si usted mira bíblicamente, encuentra en muchos pasajes, tengo dos para que lo leamos. Hechos capítulo 5, versículo 16, vamos a mirar esto. Que son acciones, situaciones que son propias de endemoniados y no de manifestaciones del Espíritu Santo. Y dice Hechos capítulo 5, verso 16, y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Vamos a recapitular un poco. ¿Qué hace una persona atormentada por espíritus inmundos? Grita, se retuerce, ¿qué más? Llora, se descontrola, toca cogerlo. ¿Se acuerdan? ¿Algunos han estado o han visto un evento de los chinos locos o los señores que cogen la tabla Ouija y juegan con ella? ¿Les ha tocado ir a lidiar con alguno de ellos? Se descontrolan, gritan, hablan sandeces, dicen cosas y nadie sabe por qué hablan, cogen para allá y le dicen venga para acá y se viene ahí como un bobito y de pronto le da por gritar, por arrancar a correr y tienen que cerrarle la puerta y tienen que hacer una serie de cosas y tienen que traer a un cura para que les echen cosas a ver si les controlan esas cosas. Y aquí habla que a lo que le traían a los apóstoles y también al Señor Jesucristo en el libro de los evangelios, encontramos allí que llevaban personas atormentadas. ¿Se acuerdan el endemoniado gadareno? ¿Qué hacía el endemoniado gadareno? Dormía desnudo allá y rompía cadenas, y cuando vio al Señor Jesucristo vino y se tiró y le hablaron los demonios: no nos atormentes más.
Capítulo 8, ahí mismo de Hechos, capítulo 8, verso 7. Dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando ¿cómo? Grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Pero estamos hablando del asunto propio de los demonios. Daban voces, gritaban ¡ah! Y salían. ¿Sí? Estas son manifestaciones propias bíblicas de endemoniados. De endemoniados. Ahora, mis hermanos amados, la palabra del Señor dice que Dios es Dios de orden. Escuche bien. Y de paz. Si usted está escribiendo ahí, escríbalo grande. Dios es Dios de orden y de paz. Dios no es Dios de confusión, sino de orden y de paz. Dios no es Dios de confusión, Dios es Dios de verdad y de luz, de claridad. Totalmente. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 33. Pues Dios no es Dios. ¿Lo puede leer conmigo? Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Como en dónde? ¿Como en dónde? Como en todas las iglesias ICAM. ¿Están conmigo? Cada día procuramos hacer las cosas en orden y en paz para el Señor. Me da escalofrío esto. ¿De acuerdo? Siento alegría. Porque la iglesia de los santos, la iglesia de los hijos de Dios, la iglesia del cuerpo del Señor, no puede haber un desorden tremendo. Ni que la gente que llegó nueva, ¿quiénes vinieron hoy por primera vez a este lugar? Levante su mano. Todos son de casa. Ya, Dios la bendiga. Bienvenida. ¿Sí? Pero no sería bueno que ella viniera por primera vez después de que José le insistió, vamos, acompáñeme, y que aquí saliera ella, ¡ay, qué miedo! Pasaron cosas terribles allá adentro, ¡ay, qué horror! Y que tenga que José decirle, tranquila, tranquila, tú también tienes demonios. Después van a salir de ti. No, eso no es así. ¿Sí? Dios es Dios de paz y Dios es Dios de orden. Amén. Dios es Dios de ¿qué? De orden y de paz. Lo último que el Señor quiere, oiga, escúcheme bien, lo último que el Señor quiere es que la gente piense que estamos locos. ¿Sabe? Han malinterpretado un texto que dice, porque el evangelio es de la cruz es locura para los que se pierden, pero está hablando del evangelio. Amén. Que cuando usted va y habla a una persona y le dice, Cristo murió por ti, todo dice, está loco. ¿Cuál Cristo? Cristo murió pero no resucitó, dijo Pedro. ¿Sí? O sea, para él nuestro evangelio es locura, pero no está diciendo que somos locos porque parecemos maniáticos. No. El pueblo del Señor, la iglesia de los santos, la iglesia de Cristo es una iglesia que el que viene debe salir de aquí agradado por la palabra, por la paz, por la manifestación del Espíritu Santo que le hace entender sabiduría. Amén. Que tal vez sale de aquí contristado de corazón por esa palabra a decir, Dios, perdóname porque soy un pecador. Pero note que dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias ICAM. Ahí dice. Amén. Devuélvase al versículo 23, ahí mismo en Primera de Corintios 14. Note lo siguiente. Dice, sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar.
y todos hablan en lenguas. Y está hablando de las lenguas. Y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Tremendo, ¿cierto? Por eso dice, hágase todo en orden. El Señor no quiere que la gente piense y diga, oiga, allá están locos, eso hacen cosas raras, dicen cosas raras, gritan. Por eso en cuanto a las lenguas, si usted lee ahí más adelante, el apóstol Pablo está diciendo, si alguien habla en lenguas, que sea máximo por 3 y que uno por uno y otro interprete. Pero si no hay quien interprete las lenguas, entonces quédense callados. Porque Dios es un Dios, diga conmigo, de orden. No es de confusión. Y es un Dios de paz. Ahora, la manifestación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros se ve a través del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Se ve a través de la sabiduría, la inteligencia, el temor de Dios, la capacidad de dar consejo y todo lo que miramos en el libro de Isaías. Esa es la manifestación del Espíritu Santo en esta iglesia. Que nadie se cayó, que no vi acá, que alguien cayó, vomitó, botó cosas, tocó controlarlo y salió y lleva 8 días embriagado en el espíritu en la casa y no lo pueden controlar. Esas son acciones propias de endemoniados, sin temor alguno. Sin temor alguno. ¿Están entendiendo esto? Ahora dirá, hay personas que me dicen, pastor, pero es que usted supiera lo que yo sentí, lo que yo sentía. Y era un gozo tan terrible que yo no podía sostenerme, así me dijo una persona, de tanto reír me dolía a morirme la barriga, de tanto reírme era la paz del Señor, la alegría, el gozo, porque ¿qué otra cosa podía suceder? Quiero que miremos unos videitos. ¿A cuánto les gusta mirar videos? Por eso Netflix vende tanto. Hay uno que quiero que lo pongamos, el último que les envié, por favor. Antes de que lo pongan, no sé si podemos apagar las luces para que lo vean mejor. Antes de que lo pongan, este es un hombre que aquí, yo no sé de dónde será, no lo investigué, pero ha venido a Colombia en varias ocasiones, se llama Tony Camo. Es un mentalista, es una persona que le hace a las personas regresión, los hipnotiza, es una persona profesional en eso. Recuerdo hace muchos años, J. Mario Valencia lo puso varias veces a hacer unos espectáculos ahí en vivo, en Día a Día, Muy Buenos Días, no me acuerdo cómo se llamaba ese programa, y lo tenía allí. Lo encontré, está ahí en las redes, pero quiero que lo mire con atención, por favor. Sin decir nada. Y ya tiene los de atrás también. Ella está como preocupada, ¿no?
Bueno, muy bien, gracias. Ahorita no falta, ya por favor, páusenlo. No vayan a salir a ir a la casa a buscar el video para ver qué pasa, ¿no? Vayan a la casa para buscar la Biblia y terminen de leer qué dice sobre David, sobre Saúl y sobre todos ellos. Pero notan, y esto es algo, noten que él siempre dice lo que tienen que hacer, lo que tienen que sentir. Hay unas cosas, lo que tienen que oler. Cuando despiertes vas a darte cuenta que el señor del lado tiene un olorcito raro que tú no puedes soportar, y cosas de estas que les avisan a la persona antes o cuando mientras están en su trance o antes de iniciar en su trance, y lo hacen y ni siquiera se le arrima, lo dice. Mi pregunta es, ¿estará allí? ¿Qué poder se mueve allí? ¿O qué espíritu se mueve allí? Porque el asunto espiritual se divide en dos. En dos. El divino y el diabólico. Ténganlo usted en cuenta. Ahora, vamos a mirar otro. El primero que les envié, por favor. El otro lo vamos a omitir, ya con este es suficiente. El hombre, para un momento, él es supuestamente un pastor y le da el gusto a las personas de ir espiritualmente donde quieran ir. Y en este momento está haciendo una actividad donde está en una iglesia y cada persona le pide dónde quiere ir. Y él sencillamente le da la oportunidad de que vayan. Y esta chica dijo que quiere ir a conocer el infierno. Entonces note que él les va a explicar a la chica, al igual que el mentalista le va a explicar, tú vas a ir a tal parte, el ángel te va a llevar, pero hay personas que te van a tratar de agarrar y les prepara primero mentalmente. Escúchenlo. Ruédelo, por favor. Mire la chica. Los que curan son ángeles. Bueno, muy bien, gracias. Pongan la luz porque ahí sí no me ven. Dijo, esto no es una crítica a lo que estoy haciendo acá ni para burlarnos de ellos. ¿De acuerdo? Esto es lo que el Señor advertía. Si el Señor hubiera tenido tal vez la tecnología con la que contamos hoy, tal vez la habría usado como lo estamos usando. ¿De acuerdo? Porque el Señor Jesús advertía y decía, pilas con lo que enseñan los fariseos, pilas con lo que enseñan
los seduceos, pilas con los que enseñan ellos, y explicaba, ellos van, hacen esto, esto y esto y aquello. Eso lo decía el Señor Jesucristo. Lo que hoy estamos haciendo acá. Hoy, gloria a Dios, que contamos con esta oportunidad de tener cosas para que no vayan ustedes a pensar que es un invento del pastor o que son cosas que no caben en la enseñanza. No, están sucediendo en muchas iglesias, ¿sí? Donde las personas, después, si les mostráramos al final de ese video, hay 20 personas tiradas en el suelo, todos revolcándose, gritando y sintiendo cosas que no son propias del Espíritu Santo. En ninguna oportunidad, no hay la más mínima posibilidad de que esto sea del Espíritu Santo, sino más bien de demonios. Por lo tanto, cuando miramos esto, noten que hay allí una relación, ¿no? Entre lo mental, que es Tony Camo, que es abiertamente un mentalista, ¿sí? Hipnotizador, que hace regresiones y trabaja con todo este asunto que la palabra del Señor la llama como brujería. Es igual que lo que está haciendo este supuesto pastor. Tú vas a sentir esto, vas a ver aquello, vas a ir. Imagínese que uno le pida al Señor que quiere ir al infierno, ¿por qué no pide ir al cielo? Pues porque está requete endemoniado, por eso sabe. ¿Sí? No, eso ni siquiera lo que describió es bíblico. Eso hace parte de la imaginación de ese pastor o de ese tipo embaucador, porque ahí es donde está hablando lo que leíamos en Timoteo. Cuidado, porque en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Ahora, si usted le pregunta a la muchacha que hipnotizó Tony Camo, a toda esa gente, ¿qué sintieron? Sintieron. ¿No lo sintieron? Lo sintieron, lo vieron, lo olieron, lo que él les haya dicho. Y si usted le pregunta a las personas a las que está hipnotizando este señor dentro de esa comunidad cristiana, ¿sintieron? Sí, sintieron. ¿Vieron? Vieron. ¿Qué está moviéndose allí? Cualquier cosa menos el Espíritu Santo de Dios. Por eso es importante advertir al respecto. No es lo que usted haya sentido. Si usted sintió, si hay personas una persona me dijo, pero pastor, yo una noche me recé el rosario y me acosté y se me apareció la Virgen. Y usted no me puede hacer negar y desmentir que era la Virgen. Y eso es importante reflexionarlo. Entonces, ¿qué? La verdad de la palabra del Señor, la obra del Espíritu Santo, está sujeta a la experiencia, mírenme acá, a la experiencia de una persona. Lo que vemos, lo que conocemos, porque dice la palabra del Señor, que lo que ha sido escondido para la gente del común ha sido manifestado a los hijos de Dios. Y esto es muy importante, mis amados hermanos, revisarlo. Diga conmigo, la manifestación del Espíritu Santo. Sabe, el Espíritu de Dios se manifiesta de una manera bonita. Se manifiesta en lo que usted puede ver a través de su vida, lo que era antes de ser cristiano y lo que es ahora. La manifestación del Espíritu Santo se ve a través de esa sabiduría que Dios le dio de rechazar esas falsas doctrinas, tal vez en donde estaba antes. Y que hoy puede ver y puede decir, gracias Señor, por abrirme el entendimiento, por darme sabiduría, por darme tu luz. La manifestación del Espíritu Santo se puede ver en esos frutos donde usted tal vez era un hombre lleno de odios, de amargura, de resentimiento, de violencia, etcétera, pero se ha dado cuenta cómo el Señor lo ha ido transformando. Y ahora es amoroso, vive en paz. Las personas pueden ver en usted y decir, wow. Yo me sentí supremamente contento un día que llegó una chica aquí a la iglesia y le dije, ¿y qué te trajo aquí a la iglesia? Y dijo que quiero saber qué es lo que le ha pasado a mi mamá. Porque después de que mi mamá comenzó a asistir acá, cambió totalmente. Mi mamá era una mujer súper amargada.
Diga conmigo, manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren que la presencia del Espíritu Santo se manifieste en ustedes? La palabra del Señor dice que hay una sola manera. Dice que cada día le busquemos al Señor con himnos, con cánticos espirituales, que cada vez nos congreguemos, que cada vez busquemos el secreto del Señor y que tengamos una vida de cada vez mayor de dedicación a Dios. ¿Qué tanto ora? ¿Qué tanto lee la palabra? ¿Qué tanto escucha adoración? ¿Qué tanto se congrega? ¿Qué tanto está en esa disciplina espiritual? Leamos el libro de Efesios. Yo no lo tenía para leerlo hoy, pero el libro de Efesios capítulo 5 lo hemos leído muchas veces, pero vale la pena traerlo hoy para terminar. Efesios 5, 17 en adelante. Desde el 15 leámoslo. Desde el 15, Efesios 5, 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, no saquen tanto tiempo para tomar trago, no se metan a una taberna, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? El siguiente texto dice, hablando entre vosotros con salmos, como estamos haciéndolo hoy, con palabra, con himnos y cánticos espirituales. Tuvimos un tiempo de adoración bonito. Ojalá, si usted tiene carro, salga de aquí y no ponga a Bad Bunny ni a Karol G. Salga de acá y ponga música cristiana y siga adorando al Señor, andando con himnos y cánticos espirituales y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Que cada vez usted sabe, no deje minar su mente de malos pensamientos. Permita que la presencia del Señor mine su mente. El libro de Filipenses dice, capítulo 4, verso 8, dice, todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en eso, piensen, dejen mirar su mente de cosas buenas. Amén. Y dice, dando siempre gracias a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted vive esa vida, mi hermano amado, cuando usted se congrega, cuando usted se somete unos a otros en el temor del Señor, cuando usted atiende el llamado del Señor, cuando usted se levanta por la mañana y le dice, Señor, este día te lo entrego en tus manos. ¿Sabe que hay personas que a veces se levantan y dicen, uy, y echan un madrazo, me cogió la tarde? O hay personas que se van a acostar y el día que se acuestan maldicen, reniegan, o están pensando en mañana hacer cosas que no son buenas. No puede estar en esa persona la llenura del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros tenemos la disciplina, por eso habla la palabra del Señor de la congregación de los santos. Es tiempo de tener una disciplina y una vida de cristianos. Que usted le diga al Señor, Señor, aquí está este radio. Señor, te ruego que tú me permitas santificarlo y que ese radio, Señor, sea para crecimiento espiritual de mi vida. Que si tiene un negocio pueda decir, Señor, este negocio, que sea un negocio dirigido por ti. Alguien me dijo, pastor, pero es que si no se pone música de la actual no vende.
entonces cambie de negocio. Si usted tiene que vender a Cristo para vender el producto, sí, no sirve. Que ojalá lo que usted promueve por las redes sociales lleve en la presencia del Señor. Todo esto le va a llenar a usted del Espíritu Santo. Todo esto va a traer la manifestación del Espíritu Santo a su vida. Cuando usted escucha, entre más escuche palabra de Dios, entre más escuche las cosas del Señor y llene su corazón, más va a estar atento a obedecer al Señor. Yo sé que todos estamos aquí, todos los que estamos aquí quieren obedecer a Dios. Yo creo que si le levanto la mano, le digo levante la mano el que quiera andar en desobediencia, creo que no habría un insensato que lo hiciera. Creo que todos queremos obedecer al Señor. Pero el asunto no es de querer, es de hacerlo. Y es tiempo de verdad, es tiempo de no estar buscando cosas que son engañosas y sentires y cosas engañosas, sino que yo sé que el Espíritu Santo de Dios ha puesto en cada uno de nosotros sabiduría para entender que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, que necesitamos caminar en obediencia a Dios, que podemos dar más y hacerlo mejor. ¿Cuántos pueden hacerlo mejor? Entregue su vida al Señor, porque Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de paz, pero Dios es un Dios que transforma corazones. Dios es un Dios que cambia vidas. Dios es un Dios que lo llena todo. Diga: Señor, te doy gracias por tu presencia. ¿Qué tal si inclina su rostro y presente su vida al Señor? Hace un tiempo para acá, ya unos años para acá, el Señor ha puesto en mi corazón que en cada oración yo le digo al Señor: Señor, lléname de tu presencia. Por favor, lléname de tu presencia. Porque si tú estás en mi vida, Señor, yo te voy a agradar. Porque si tu Espíritu Santo influencia mi vida, controla mi vida, Señor, cada día voy a vivir en paz, cada día la gente va a ver lo que tú haces, la manifestación tuya a través mío. Porque si tú controlas mi vida, mi hogar será mejor. Porque si tú controlas mi vida, Señor, no tendré diariamente cargos de conciencia por mi manera de vivir. Si tú controlas mi vida, Señor, veremos tu gloria, tu paz estará con nosotros, tu presencia fluirá. Si tú controlas mi vida, Señor, habrán milagros diarios. Si tú controlas mi vida, Señor, un día estaremos frente a ti, cara a cara, Señor, allá en la gloria. Te necesitamos de ti, Señor. Tú no quieres una iglesia de gritos, tú no quieres una iglesia fanática, tú no quieres unos cristianos que salgan a la calle a gritar cosas. Tú quieres hombres y mujeres que sean luz, hombres y mujeres sabios, maduros, inteligentes, capaces de gobernar bien su casa con amor. Hombres y mujeres, niños, jóvenes, capaces de demostrar a los demás cómo se vive para ti, Señor. Hoy está tu iglesia delante de tu presencia, Señor. Gracias por hacernos entender las cosas, por advertirnos de los peligros de estos tiempos, por advertirnos de las falsas doctrinas y por permitirnos, Señor, tener una convicción de fe segura establecida en tu palabra. Gracias por elegirnos, Señor. Hoy vemos la necesidad, tal vez somos flojitos en orar, tal vez somos flojitos en leer la palabra, Señor. Tal vez nos falta un poco más de buscar de ti, Señor. Por favor, inquiétanos cada vez más, Señor, pero hoy nos disponemos a atender tu llamado, a hacer tu voluntad, Señor. Que tu Espíritu Santo esté en mi vida.
Que tu Espíritu Santo esté en mi casa, Señor. Que tu Espíritu Santo sea quien gobierne, no el descontrol. Mi casa, Señor, mis hijos. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea guiándonos. Que podamos, Señor, aconsejar, como dice el libro de Isaías, Señor. Que podamos aconsejar a otros a través, Señor, de tu guianza. Que seamos temerosos de ti día a día, Señor, y nos agrade poder levantar cada noche o cada tarde nuestra mirada y decir: Señor, tú sabes que hoy te serví, hoy te agradé, hoy, Señor, permití que fueras tú en cada situación a través de mi vida, Señor. Llena esta iglesia de tu presencia. Llénanos más de ti, Señor. Más de ti, Señor. Más de ti, Señor.